Y no solamente que podría en algunos casos ser legal, pero no legítimo, porque realmente es un abuso, sino que en muchos casos no es legal, porque hay muchas normas de los distintos estados, nacionales, provinciales o municipales, que son contrarias a la ley, o sea, normas de resoluciones, por ejemplo, que generan nuevas bases imponibles, generan nuevos hechos imponibles, cuando eso no está previsto en la normativa de fondo que es la ley. Nosotros tenemos un principio constitucional, que es el principio de reserva de ley, mediante el cual ninguna norma impositiva debe generarse sí o sí en la ley. Y las resoluciones y decretos a lo sumo deben reglamentar eso, no generar nuevos hechos imponibles. Hay una cantidad de situaciones puntuales donde eso no se da. Y son los estados, provinciales, municipales y nacionales los que generan nuevos hechos imponibles. O sea que concretamente creo que sí que hay una violación permanente del derecho de reserva de ley continua, que es un derecho constitucional. O sea, el impuesto tiene un fundamento, un sentido en la historia de los tiempos, donde ha pasado de ser un cobro por haber ganado una batalla y exigiéndote a vos que me pagues, a hacer algo que uno, para sostener un sistema democrático, donde con el impuesto voy a financiar la educación, la salud, la seguridad. Es decir, esa es la función del impuesto, la contraprestación. Muchas veces en la facultad los alumnos o los clientes preguntan si la tasa que estamos pagando es alta o baja referida a otro país. Y yo lo que les digo es la verdad que no tiene sentido esa pregunta, porque lo que uno debe preguntarse es la contraprestación que tiene por lo que paga. Es decir, una tasa del 50% de impuesto a las ganancias con una buena contraprestación, y puede ser que no sea alta. O sea, de hecho los países escandinavos hacen marcha para que no le bajen los impuestos y tienen tasa de ganancia superior al 50%. Es decir, con lo que te quiero decir es que una tasa del 10% de ganancia puede ser carísima, si uno tiene en cuenta eso que es la contraprestación. O sea, en realidad uno paga para recibir algo de parte del Estado, no es una dádiva que paga para mantener al soberano por nada. ¿Se entiende? Es decir, lo importante es eso, no solamente la tasa en sí absoluta, sino la contraprestación que se recibe. Y si hoy uno evalúa ese dato, y las tasas son altas, porque la contraprestación que tenemos no es buena. Jorge Díaz es uno de los contadores referentes en la provincia de Entre Ríos de temas impositivos, es profesor universitario en la Facultad de Ciencias Económicas, es uno de los representantes del Consejo de Ciencias Económicas a nivel nacional por la provincia de Entre Ríos. Y hablamos de federalismo tributario. Hay impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y hoy se ha confundido este federalismo en realidad en verdaderas aduanas internas en el país. O sea, nosotros el federalismo fiscal, diríamos de alguna manera llamado, que es de alguna manera copia de lo que es Estados Unidos y Brasil tiene algo parecido, hay que ser muy organizado para que no se dupliquen impuestos, para que no haya una carga excesiva de los contribuyentes. Hoy en la Argentina, alguien que venda un celular, un reloj o lo que sea, tiene que pagar una triple imposición de impuestos municipales, provinciales y nacionales. Más la carga de impuestos a las ganancias termina siendo una carga excesivamente alta, pero altísima, que no se da en otras partes, eso es cierto. En realidad yo creo que tiene que ver muchas veces con la ineficiencia más que con que el Estado sea grande o chico. Es decir, los países centrales que uno critica no tienen Estados chicos, tienen Estados grandes, funcionan mejor. Es decir, hay que encontrarle ese punto, ¿no?, en el cual el Estado cumple la función que tiene que tener y la carga fiscal sea algo soportable y que uno pague teniendo en cuenta lo que va a recibir también. Eso, por ahí pasa el tema, me parece. Obviamente que sí, que hoy hay un exceso, sin duda, de normativas de menor grado de las leyes que son exacciones muchas veces ilegales respecto de la parte fiscal. Y el Estado se ha vuelto eficiente recaudando, es lo que dicen los funcionarios, y nosotros hace ya varios meses que venimos hablando que el privado es eficiente recaudando, porque el Estado ha delegado en los estudios contables y en las obligaciones de todos los que tributan impuestos una cantidad de facultades que le eran propias y que ahora le exigen a los propios privados. So pena de no cumplir con estas exigencias, de pagar intereses y multas usurarias. No, muchísimas. Es decir, la ley de procedimiento fiscal establece la posibilidad de que el fisco delegue estas funciones, pero obviamente dentro de un marco de razonabilidad.
Acá lo que se ha perdido es la razonabilidad por la cantidad de delegación que hay y por las sanciones que se tienen cuando uno no cumple en tiempo y forma correctamente con esa delegación. Es decir, pasamos a ser agentes fiscales no remunerados y con posibilidad concreta de ser sancionados si no nos equivocamos. Es decir, es una situación complicada la de los estudios y la de los mismos contribuyentes. O sea que el estudio y los contribuyentes pueden no cumplir con sus clientes, pero no pueden dejar de cumplir con sus obligaciones. Es más caro. O sea, uno se equivoca con sus impuestos propios, tiene un costo, pero si se equivoca con los impuestos por los cuales el fisco le ha encomendado, es más caro todavía. Ahora, dentro de esos castigos por no cumplir, está también cuánto cuesta ese castigo y las tasas que se están aplicando para cualquier deuda que exista. Sí, tenemos tasas del 36 anual hasta multas que van desde la mitad a una vez el impuesto no abonado a 2 veces, a 10 veces el impuesto no abonado, de acuerdo a si se considera que es omisión o defraudación. Es muchísimo. O sea, la parte sancionatoria hoy se ha transformado prácticamente en una forma más de recaudación, es mucha, es caro. Y los límites los tiene que poner la justicia. O sea, en la medida que la justicia no ponga los límites, acá se siguen aplicando. O sea, acá, por ejemplo, del año 91, 92, se sancionó una norma que era el embargo preventivo, algo que debía ser de parte de la justicia, sin embargo el fisco estaba autorizado a embargar preventivamente una cuenta, por ejemplo, sin que el juez ordenara. Y eso pasaron 10 años para que la Corte diga, che, esto no puede ser, está mal. Y durante esos 10 años la gente siguió siendo embargada. Entonces, a veces también la lentitud para que llegue una solución de este tipo se hace pesado, ¿no? Esperar eso. Sí, el SILCREP, que sería un sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias, que fue instaurado en el año 2004, allá lejos, empezando como algo inocuo, o realmente con poca significatividad, hoy se ha transformado en una fuente de exacción ilegal en muchos casos, por las alícuotas que se aplican o porque directamente le quitan dinero a gente que no es contribuyente, ¿sí? Lo que vos te referís es un fallo que hubo hace poquito, donde por una cautelar lo declaran inconstitucional, porque realmente le han retenido ingresos brutos a una persona que no era contribuyente. Eso tiene que ver seguramente con la depuración de los padrones, con una cantidad de cosas, pero se llegan a estos excesos, es decir, las normas de recaudación o de retención o de percepción, cuando son abusivas, se llegan a estos excesos. O sea, porque de última es plata sencilla o fácil que tiene el Estado en todos sus niveles para recaudar y no va a la función que tiene que tener, que es la de controlar y fiscalizar. En el primer bloque hablábamos que el sector privado cada vez es más eficiente recaudando y eso tiene que ver con las tareas de retenciones y percepciones que tienen que hacer los privados, que muchas veces terminan trabajando mucho más para la AFIP, sobre todo los estudios contables. Hoy el 90% del trabajo de un estudio contable es para la AFIP, no para los clientes. Por eso los tantos problemas que hay, más allá de las interpretaciones que se terminan produciendo. Esto es una de las cuestiones que hace que sea tan complejo el sistema y que la ATER o la AFIP hayan levantado tanto también la recaudación. Hoy ya va casi cualquiera, ¿sí? Y esa es la idea, de que el Estado de alguna manera contrate, por un sentido figurado, ¿no?, a sujetos con cierta infraestructura para que puedan hacer de agentes de retención o de percepción. Es decir, el agente de retención es aquel que cuando paga detrae algo de lo que tiene que pagar. El caso más concreto, el empleador que paga un sueldo retiene parte del sueldo a cuenta de la parte jubilatoria. El impuesto es algo parecido, el que paga retiene lo que le debería tener que pagar el sujeto comprador. Y la percepción es la figura inversa, diríamos, cuando uno vende, cobra más caro y recauda esa parte para el fisco. En los dos casos, el sujeto es recaudador, ya sea de agente de retención o de percepción, para el fisco. Y si llega a ser mal esa función, porque se equivocó en la alícuota, se omitió un plazo, las sanciones son gravísimas, son altísimas, son más caras que las sanciones comunes. Y este tema de las percepciones, en el mes de abril la ATER sacó un listado de casi 1000 contribuyentes que no tenían capacidades administrativas, técnicas ni operativas, mucho menos financieras y económicas para hacer frente a una obligación que no le corresponde, recaudando a favor de la AFIP y cobrando más caro en cada una de sus facturas. Esto es una de las cosas que en la nueva reforma impositiva que tanto se está vendiendo por parte de los funcionarios, que va a tener un costo cero en la recaudación y para las empresas, depende de quién sea más o menos, no se habla absolutamente nada de esto. Y estos son los puntos importantes que se deberían estar hablando. Pero para que sea más legítima esta reforma, hay que hacerla por consenso, hay que consultar, hay que tratar de trabajar
con todos los sectores para entender de qué manera se puede reformar en serio el sistema tributario provincial y nacional. Yo creo que se soluciona de alguna manera con un acuerdo, sin duda, porque esto de otra manera es imposible solucionarlo, pero en ese acuerdo deberían estar también representadas los derechos de los contribuyentes, o sea, de lo que de última estamos sosteniendo la parte fiscal, porque si no nos invitan a los contribuyentes, a los colegios, a los consejos, a las entidades intermedias a participar de estas reformas, es muy difícil que se llegue a un acuerdo. Argentina es un país difícil, realmente, a nivel fiscal más sobre todo, y sobre todo por esto que yo te hablaba del federalismo fiscal malentendido, que pareciera como que cada uno hace lo que quiere. No es el federalismo, la esencia eso del federalismo, ¿no? Pero no hay duda de que la única forma de llegar a un acuerdo con esto es, de alguna manera, entendiendo de que tenemos derechos que hoy quizás los contribuyentes no los conozcan, que son derechos constitucionales, y en la medida que nosotros no conozcamos esos derechos, nos vamos a dejar avasallar, es decir, tenemos que conocer nuestros derechos para poder plantearnos que las cosas que se están haciendo están mal, y de alguna manera protestar para que eso no pase y lograr una justicia tributaria, fiscal, que sea acorde con los tiempos que estamos viviendo. Es decir, si yo me quiero parecer a Estados Unidos, a los países nórdicos, a Inglaterra, y bueno, pero me parezco no solamente en la tasa, sino en los derechos y garantías que tienen los contribuyentes. O sea, es impensable que un sujeto en un país de este nivel, que estoy nombrando países centrales, se le apliquen las cosas que tenemos que pasar nosotros. No pasa eso. Entonces, que no apliquen tasas de otros países, sino que realmente lo que se busca es que el contribuyente sepa que por qué está pagando, para qué está pagando, y dentro de un marco de razonabilidad que le permita cumplir. Es decir, acá hasta los adalides del liberalismo, como Adam Smith, planteaban dentro de los postulados tributarios, estamos hablando de hace bastante tiempo, que uno de los principios básicos de la tributación era el principio de la comodidad, decía Adam Smith, que tenía que ver con el momento en que tenía que pagar. Es decir, yo tengo que pagar cuando tenga el dinero, no tengo que ir a pagar buscando plata a una financiera. Y acá pasa esto, acá nosotros con los sistemas que tenemos, por la falta del ajuste por inflación, estamos pagando por ganancias irreales en el momento que no tenemos la plata. Y eso genera un desfinanciamiento en la empresa muy grande. Y hasta que el sector político, el sector administrativo, los gremios estatales no empiecen a sincerar la situación de los estados elefantiásicos que tenemos, que no puede seguir en esta situación. Esta semana hasta Chiche Duhalde empezó a decir que hay que replantearse porque no se pueden sostener los estados así y seguir viviendo todos de la teta del Estado. Hasta que no pase eso va a ser un sálvese quien pueda entre nación, provincia y municipios. Esto aparentemente con el caso del fallo de la Corte, la causa Bayer, se va a terminar. O sea, directamente la Corte estuvo esperando de que pasaran las elecciones y bueno, dio a conocer el fallo que ya todos sabíamos y esto se termina. Porque sí, eran aduanas interiores, o sea, no se puede. Y bueno, esto creo que se va a solucionar. Lo que pasa es que pasaron cuántos años de esto, muchísimo. ¿Los están consultando? ¿Hay impacto fiscal? ¿Se habla de una reforma impositiva? ¿Están consultando para ver cómo se hace? Yo estoy en el Consejo de Ciencias Económicas y estoy en este momento representando al Consejo en la Federación, que es la que agrupa a todos los consejos, y estamos trabajando nosotros para poder acercar a los legisladores nuestras ideas sobre lo que es el proyecto de reforma. Espero que la miren, no nos consultaron, o sea, obviamente lo hicieron y lo mandaron. Nosotros lo que estamos haciendo es acercando ideas de acuerdo a lo que ya está presentado, que no hace mucho que se presentó hace 2 semanas. Estamos enviando nuestras conclusiones para ver de qué manera creemos que podrían mejorarse o por lo menos estar a derecho en algunas cuestiones. O sea que en ese sentido no nos han preguntado, pero sí nosotros estamos enviando nuestras ideas. ¿Y en la provincia? Y en la provincia no. La verdad que no. Se está trabajando, me parece, en una reforma fiscal que va a salir pronto. Y bueno, pero Rentas tiene sus equipos y la provincia también que están haciendo todo lo posible, me imagino, para elaborar un proyecto que sea útil a la provincia y a los contribuyentes, ¿no? Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.